Muy buenas a todos. Bueno, comparto esta grabación para que nosotros podamos reducir lo que es las reuniones del trabajo. He identificado que este tema de electromagnetismo para radiología perfectamente se puede explicar sin una reunión del trabajo. Eh, lo he resumido muy bien. También me he enfatizado más que todo en conceptos. Lo que es la parte matemática, no lo voy a abordar aquí mucho, tal vez algo de matemática conceptual, pero he dejado más que todo conceptos eh, en esta parte del tema. Y fíjense muy bien, este tema corresponde, es básicamente un resumen de lo que vamos a estar utilizando del capítulo 5 del Bullón. Capítulo 5, capítulo 5 del Bullón. Como yo les dije, hay un montón de cosas que no las voy a tomar, que realmente no vienen al caso. Y realmente otras sí, otras cosas que sí. Entonces, realmente lo que hice aquí fue tomar esas cositas del capítulo 5 de Bushel que nos va a servir para lo que es el tema del equipo, que el tema del equipo ya lo empezaríamos a ver esta semana. Entonces, voy a empezar entonces y fíjense, voy a empezar con un concepto básico de lo que es la carga eléctrica. Y fíjense muy bien que cuando nosotros queremos analizar ese concepto de carga eléctrica, realmente no es tan sencillo. No es tan sencillo porque en las clases de física enseñan ese concepto de enseñan la carga eléctrica, pero ya aplicado a ecuaciones, ya le dan un valor a uno, pero no nos dicen exactamente qué es o qué significa. Bueno, podemos dar un término un poquito dando por lo menos una referencia de lo que debería significar. Y fíjense muy bien que la carga eléctrica nosotros la podemos definir como la capacidad que tiene una partícula subatómica, estamos hablando de un electrón y un protón, que eso ya lo conocemos, de atraer o repeler otra partícula de igual o distinta polaridad. Vaya, nosotros sabemos muy bien que el protón es positivo y el electrón es negativo. Entonces, básicamente la carga eléctrica nos va a decir, ok, ¿qué tan susceptible es esa partícula, por ejemplo, un protón, para repeler otro protón? O un electrón para repeler otro electrón. O qué tan susceptible también es esa partícula, en este caso un protón, para, uh, para atraer a un electrón. Entonces, básicamente eso es la carga eléctrica. Simplemente nos indica qué tan susceptible es esa partícula, es decir, el electrón o protón, para atraer o, o repeler eh, una, una, una carga de distinta polaridad. Y eso es lo que podemos identificar como carga. Y fíjense muy bien que lo mismo sucede allá a escala macroscópica, es decir, ya a escala que nosotros podemos ver. Por ejemplo, si tuviésemos un objeto cargado positivamente y un objeto cargado negativamente, eso mismo pasaría. Objetos cargados opuestos se atraerían y objetos cargados con la misma polaridad se repelerían. Eso mismo sucede porque, a fin de cuentas, los objetos que nosotros vemos ya a gran escala simplemente son conjuntos de pequeñas partículas. Entonces, lo que sucede en las partículas también, de cierta manera, vamos a estar viendo ya a escala mayor. Eso lo podemos atribuir como concepto de carga. Y hablando un poquito más de la carga, fíjense muy bien que nosotros podemos dar una cantidad de carga, es decir, de cuánto carga tiene un objeto, a través de a través de esta cantidad llamada Coulomb, o también expresada como Coulomb. Y fíjense muy bien, nosotros podemos expresar así un Coulomb o cantidad de carga. Vaya, por ejemplo, si yo quisiera decir 6C, sería básicamente 6 coulombs. Eso es lo que vendría significando.
Ahora, también está ese término de MC, que significaría millicoulomb o microcoulomb. Siempre aplica esa misma semejanza que hemos visto en otras cantidades, por ejemplo, cuando vimos nanómetros, micrómetros, o milisegundos o microsegundos. Aquí también aplica eso. Y fíjense muy bien, también el objeto con carga más pequeña que existe es el electrón. Es el electrón. O sea, el electrón, básicamente todos los objetos con carga ya pueden, la mayoría de los casos son un conjunto de electrones, ¿verdad? Un conjunto es una materia que al fin de cuentas está conformada por electrones. Entonces, realmente, el electrón vendría siendo como la carga más pequeña que puede haber en el universo. Y la carga del electrón es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahora, hablemos un poquito también de la fuerza electrostática. Y fíjense muy bien que cuando, por ejemplo, una carga se repele con otra, se repele porque hay una fuerza. O, por ejemplo, cuando una carga se atrae a otra, se atraen porque hay una fuerza ahí que la esté trayendo. Entonces, a eso lo conocemos como fuerza electrostática. Y esa fuerza electrostática, fíjense muy bien, se ve reflejada en esta ecuación, donde dice que la fuerza electrostática es igual a K, que es una constante. Esa constante va a depender muchísimo del medio en el cual estas dos cargas se ven atraídas. Si, por ejemplo, una carga con otra es atraída en el aire, esa K va a tener cierto valor. Y si, por ejemplo, una carga con respecto a otra se va a atraída, por ejemplo, en el agua, esa K va a tener otro valor. Fíjense muy bien. Esta K sub A y K sub B podría representar, por ejemplo, esta K sub A podría representar esta carga y esta K sub B podría representar esta carga. Es simbología de cuánto sería el valor de esta carga o cuánto podría ser el valor de esta carga, y D al cuadrado, lo que indicaría ser al cuadrado es simplemente la distancia que entre una carga a otra carga al cuadrado. Bueno, a eso lo conoceríamos como ley de Coulomb, es decir, la manera en que se expresa la fuerza electrostática. Pero aquí lo voy a mencionar nada más, no vamos a hacer ningún tipo de ejercicio al respecto, porque ya se saldría muchísimo, pero muchísimo de lo que nosotros vamos a hacer en el entorno de reología. Entonces, simplemente lo voy a mencionar, lo que significa y los parámetros que contiene esa ecuación. Otra cosa muy importante, que fíjense muy bien que una carga emite un fenómeno llamado campo eléctrico, emite un fenómeno llamado campo eléctrico, como vemos aquí. Por ejemplo, aquí vemos una carga positiva, y esa carga positiva emite lo que es un campo eléctrico, así lo vamos a conocer. Ese campo eléctrico lo que va a indicar es de qué manera otro objeto con carga se va a ver atraído hacia ese objeto con carga. Por ejemplo, vamos a ver, digamos, por ejemplo, digamos, el de una carga positiva. Por ejemplo, de una carga positiva, estas van a ser las direcciones a la cual se va a poder, por ejemplo, ver atraída otra carga. En este caso, la carga positiva. Para la carga negativa tenemos prácticamente las direcciones contrarias, fíjense bien, y fíjense bien, direcciones contrarias. Vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, si se tiene una carga positiva y otra carga positiva. Lo que vemos es que estas líneas de campo se rechazan entre ellas. Se rechazan entre ellas, y esto es lo que nos indicaría, por ejemplo, que el campo eléctrico es la manera en que se está interaccionando estas dos cargas con esta carga. Por ejemplo, una carga positiva con una carga negativa. Aquí vemos cómo son las líneas de campo de cada carga que se están atrayendo. Pero bueno, esto solo es para que lo conozcamos. No vamos a estar trabajando mucho con este concepto de campo eléctrico. Y
este sí es súper importante, corriente eléctrica. Y fíjense muy bien que la corriente eléctrica lo que nos indica es la cantidad de carga, por ejemplo, que está pasando a través de un conductor. Por ejemplo, en este cable, por ejemplo, lo que nos indicaría la corriente eléctrica es cuánta carga, es decir, o también lo podemos conocer como electrones, está pasando por este conductor en un determinado momento, es decir, en un determinado tiempo. Matemáticamente lo podemos representar así. ¿Y qué va a ser la corriente? Va a ser igual a la carga que esté pasando por el conductor en el tiempo que nosotros midamos que está pasando esa carga. La corriente eléctrica nosotros la describimos como, bueno, la representamos en amperios. La cantidad la representamos en amperios o como una A, y recordándole siempre, por ejemplo, el concepto de miliamperios, que eso lo vimos a inicio de este periodo, miliamperios, o el de microamperios. Microamperios. Y ya sabiendo lo que significa miliamperios, 1 por 10 a la menos 3 amperios, o microamperios 1 por 10 a la menos 6 amperios. Eso es. Ahora, veamos ahora este concepto de voltaje. Fíjense muy bien que una cosa es que, por ejemplo, estos electrones se desplazan en todo el conductor o en todo el cable. Por ejemplo, este conductor podría ser, por ejemplo, un cable de cobre internamente eh, dentro de este enchufe. Y entonces una cosa es que se desplacen esos electrones y otra cosa es el origen que hace que se desplacen esos electrones. Eso precisamente sería el voltaje. El voltaje básicamente lo que va a indicar es, ok, con qué, por decirlo así, con qué fuerza, por decirlo así, se van desplazando esos electrones. Básicamente el voltaje lo que nos viene indicando es la causa por la cual esos electrones se están moviendo, es decir, el empuje que hace que esos electrones se muevan en un conductor, que esos electrones se muevan en un conductor y por lo tanto surja corriente. Eso sería el concepto de voltaje. Y fíjense muy bien que en la mayoría de los casos, por ejemplo, más que todo dentro de un circuito, es decir, donde hay un movimiento de electrones en un entorno cerrado, por ejemplo, la fuente del voltaje es un cambio de polaridad, de positivo a negativo. ¿Por qué? Porque esos electrones van a moverse a la polaridad positiva. ¿Por qué? Porque se van a estar atrayendo hacia la polaridad positiva. Entonces, este es el origen. Esto sería un buen origen de voltaje. Y fíjense muy bien que el voltaje, nosotros, bueno, no lo puse aquí, pero lo voy a crear aquí. El voltaje lo medimos en voltios. En voltios. Eso es como medimos el voltaje. O, paréntesis B. Ese es como estaríamos midiendo el voltaje. En voltios. En voltios. Y siempre, por ejemplo, usualmente podemos ver esta palabra que significaría kilovoltio. O, por ejemplo, es muy común también. Es MB, milivoltios. O M mayúscula y B, megavoltios. Esto sería así de común. Bueno. Fíjense muy bien también que hay dos tipos de corriente. Va a depender de cómo se direccione la corriente. Por ejemplo, si la corriente, es decir, los electrones, se mueven así linealmente como estamos viendo aquí, a esto lo vamos a llamar como corriente continua. Pero si los electrones vienen y de repente se mueven en esta dirección y en otro momento se cambian de orientación, así como vemos, a eso le vamos a llamar corriente
corriente alterna. Y básicamente, aquí nos muestra cómo es que está variando el voltaje cuando, por ejemplo, vemos una corriente continua. Simplemente lo que nos indica que el voltaje va a ser constante. Aquí, un voltaje constante, es decir, que se aplica el mismo voltaje en todo momento. Un voltaje constante. Recordemos, identifiquemos que ese concepto de voltaje lo que indicaba era la fuente, es decir, el motivo por el cual se movían los electrones dentro de un conductor, es decir, el motivo por el cual había corriente. Entonces, aquí, por ejemplo, el voltaje siempre va a ser constante porque el flujo de electrones es constante, es decir, la corriente es constante. Si, por ejemplo, vienen los electrones y se mueven aquí en esta dirección y luego cambian a esta otra dirección, como vemos aquí, entonces ya ahí hay una afectación en el voltaje, porque es el voltaje que está dando origen a esa corriente. Entonces, ahí ya estaríamos hablando de lo que es una corriente alterna, y esa corriente alterna la podemos representar con esta variación de voltaje. En un momento, por ejemplo, dado el voltaje de esa corriente, el voltaje va a tener este valor. En otro momento el voltaje va a ser negativo. Simplemente lo que indicaría es que cambian de orientación los electrones, como estamos viendo aquí, la trayectoria de los electrones, y en otro momento el voltaje vuelve a ser positivo, es decir, que vuelve a esta dirección, y en otro momento el voltaje es negativo, es decir, que cambia de orientación. Y así es como nosotros podíamos, cómo se representa lo que es una corriente alterna. Ahora, vamos con otro concepto que se llama imán, bueno, con magnetismo. Pero para hablar de magnetismo, primeramente, hay que tomar en cuenta lo que es un imán, hay que considerar lo que es un imán. Un imán es un objeto que logra atraer ciertos tipos de material. Usualmente los materiales son objetos, objetos metálicos, por ejemplo, el hierro. Puede ser perfectamente un material que se ve atraído, que se ve atraído es el imán. Y fíjense muy bien que todo imán genera lo que es un concepto que se llama campo magnético. Aquí estamos viendo el campo magnético del imán. Simplemente lo que nos dice ese campo magnético es la dirección por la cual se van a atraer todos los objetos que se traigan al imán. Por ejemplo, aquí estamos estas líneas que se conocen como líneas de campo, lo que indica es la dirección hacia cuál se traerían, por ejemplo, estas ligaduras de hierro que vemos aquí. Esto es lo que nos indica, que las ligaduras de hierro se traerían hacia esta parte, fijémonos bien, hacia esta parte, aquí la estamos viendo, o en esta dirección, fíjense muy bien, en esta dirección, aquí la estamos viendo, o en estas direcciones. Por ejemplo, nunca veríamos, por ejemplo, ligaduras de hierro que se estarían atrayendo en esta parte. Por ejemplo, no estaríamos viendo una acumulación en esta parte, precisamente por la línea de campo que está originando el imán. Entonces, la línea de campo lo que indicarían es simplemente la dirección a la cual se están orientando los ligaduras de hierro. Ok, ahora una relación, fíjense muy bien, entre magnetismo y electricidad. Pasa lo siguiente. Cuando un imán se acerca, por ejemplo, a un cable de cobre, por ejemplo, como estamos viendo aquí, aquí estamos viendo en este ejemplo que se acercó un imán, acercaron un imán como tal como que estamos viendo aquí, acercaron a un cable de cobre, resultaba que en ese cable de cobre se originaba corriente, se originaba corriente y esa corriente era registrada era registrada. Entonces, resulta que un imán es capaz de originar corriente en un conductor. A ese fenómeno se le conoce como inducción magnética. Bueno, puede pasar también, por ejemplo, que si ustedes empiezan a alejar el imán, ahí ya se está perdiendo la corriente que se creó anteriormente porque es el mismo imán
quien crea esa corriente. Es el imán que crea esa corriente. Entonces, a eso es lo que conocemos como inducción magnética. Y fíjense muy bien que pasa un efecto viceversa. La misma corriente eléctrica también es capaz de crear un campo magnético como este, solo que el campo magnético, por ejemplo, que crea este tipo de corrientes, es de diferente figura, es de diferentes direcciones, como vemos aquí. Ahora, fijémonos bien, este ejemplo, lo que nos indica, vaya, por ejemplo, cuando fluye corriente a través de este cable de cobre, aquí empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas. Y entonces en eso que está fluyendo la corriente, se está creando un campo magnético como el que vemos aquí. Y ese campo, bueno, aquí estamos viendo cómo sería, por ejemplo, una imagen real. Aquí veríamos el ligato de hierro atrayéndose en estas direcciones. Y este sería el campo magnético que se estaría generando con este flutor, con ese alambre, con esa corriente que está fluyendo por el alambre de cobre. Ahora, fíjense bien, vaya, en este caso, hay un alambre de cobre enrollado en este objeto metálico y entonces fluye corriente. Fluye corriente. Fluye corriente aquí, fluye corriente aquí, aquí, y lo va bajando por este cable enrollado, por este cable enrollado, por este cable enrollado, por este cable enrollado, así como vemos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la corriente fluye por todo este cable enrollado, se crea un campo magnético, y este campo magnético va a estar propagándose por este objeto metálico que vemos aquí. Es súper importante porque este fenómeno está dentro de los equipos de rayos X, que después vamos a estudiar. Entonces, ese mismo fenómeno se presenta dentro de los equipos de rayos X a propósito, se diseña a propósito por varias situaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, vayamos mirando este fenómeno y fijémonos bien. Ahorita pasa que alrededor del siglo XIX, un físico que está investigando todo este fenómeno del electromagnetismo llamado Michael Faraday, a través de numerosos experimentos, dedujo estas cuatro leyes, esas cuatro leyes lo que nos va a indicar es de qué manera la corriente que se induce, de qué factores va a estar dependiendo de la corriente que se induce por una fuente, por una fuente magnética, en este caso, por ejemplo, un imán. Y entonces, lo primero que indica es que la fuerza del campo, es que lo primero que va, ok, permítame, ok, lo primero que va a afectar la corriente que se induce, es decir, esta que estamos hablando, por ejemplo, esta corriente que se está induciendo, va a ser la fuerza del campo magnético. La fuerza del campo magnético que tiene que ver más que todo con la intensidad del campo magnético del imán. Entonces, voy a crear aquí la intensidad del campo magnético. La intensidad del campo magnético del imán. Intensidad del campo magnético del imán. Campo magnético del imán. ¿Por qué? Porque no todos los imanes tienen la misma intensidad del campo magnético. Hay unos imanes que son muchísimo más poderosos, por ejemplo, que pueden atraer objetos que estén muy lejos de ese imán. Hay otros imanes que emiten un campo magnético menos intenso. Podemos atribuir a eso, a fuerza del campo magnético, como intensidad del campo magnético. Otro factor que va a depender de la corriente que se induce es la velocidad del campo magnético al moverse cerca del conductor. Estamos hablando, por supuesto, del imán. Estamos hablando del imán, es decir, con qué tanta velocidad se va a mover a través del conductor. Es decir,
que mientras más rápido se mueva ese imán en el conductor, se va a estar generando una corriente de mayor intensidad. Eso es lo que nos va a estar indicando. Y lo mismo también, bueno, con la fuerza del campo magnético. Si ese imán emite un campo magnético más potente, entonces se va a estar creando una mayor corriente. También el ángulo entre el conductor y el campo magnético. Que esto lo que va a indicar, por ejemplo, que va a variar, por ejemplo, si en vez de que yo incide el imán de esta manera, en esta dirección, por ejemplo, digamos que yo incide el imán en esta dirección, ahí afectaría también la corriente que se está creando. Entonces eso es lo que nos refiere a la dirección. Y lo siguiente, el número de vueltas del conductor. Es decir, que si, por ejemplo, este conductor, por ejemplo, tuviese una mayor cantidad de vueltas, es decir, de espirales, así como estamos viendo aquí, mayor cantidad de espirales, mayor cantidad de espirales, mayor cantidad de espirales, eso también influiría. Entonces, bueno, esos son factores que son buenos para considerar. Y aquí vemos varios tipos de, varios tipos de, por decirlo así, de transformadores que van a tener su aplicación especial dentro del equipo de rayos X para lo que es el cambio de voltaje, que vamos a ver más adelante. Por el momento solo lo estoy presentando y después vamos a ver cuál es la aplicación directa de este equipo, de esta parte. Y bueno, eso ha sido todo. Esperaría que ya hemos captado por lo menos las ideas generales de este tema. Siempre recomiendo yo leer un poquito del capítulo 5. No lo vamos a tomar todo, por supuesto, vamos a tomar algunas cosas esenciales. Y bueno, eso ha sido todo por esta reunión. Y hasta la próxima reunión, hasta la reunión de teletrabajo que tengamos.